porque solo los creyentes tienen el Espíritu Santo y solo el Espíritu Santo va a llevar alabanza y adoración a Dios. Entonces, la pregunta es: ¿cómo ven los carismáticos este punto de vista de la adoración? Yo quería poner un video ahora, pero dije me va a quitar mucho tiempo, entonces vamos a enfatizarnos en lo que dice la Escritura acerca de la adoración. La mayoría de los pentecostales carismáticos están enfatizando la adoración en aspectos humanos, que tiene que ver con emociones, sentimientos, y de aquí vienen unas corrientes que tienen que ver con el misticismo, el ascetismo y otro tipo de cosas. Estaba viendo ahora por la mañana, el hermano Jorge y el hermano B conocen a un pastor ahora que fue joven, estudió en la escuela de Platanar. Este joven está muy fascinado con estas experiencias y un montón de cosas, y ayer habían invitado a un predicador, no sé de dónde, pero creo que de El Salvador era, pero él está haciendo muchas cosas buenas, pero también dentro de eso hay mucho emocionalismo, hay mucho misticismo, hay mucho fanatismo. Es decir, estuve viendo un poco un video en vivo que subió y es tan terrible ver cómo los hermanos se fanatizan con cosas humanas. Y aquí por eso es tan importante que una persona sea salva, porque solo los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a una persona a maldecir o a hacer desorden dentro de la iglesia. Ya van a ver ustedes lo que, ojalá podamos terminar este estudio ahora, y vamos a ver cómo es verdaderamente, cómo Dios bíblicamente pide que se debe de adorar cuando nos reunimos como iglesia. A veces las iglesias está alguien orando y se sueltan todos a hacer una sola cerigonza y realmente no se entiende qué es lo que se está haciendo. Entonces, dentro de esto, el movimiento carismático pentecostal siempre va a llevar a la gente a enfatizarse en emociones. Hay que tener cuidado con las emociones, porque muchos pastores predican un evangelio de emociones, que si pasa al frente, ora una oración o llora, piensan de que ya ha sido salvo. La mayoría de veces cuando la gente hace esto, no es que llora porque ha confiado en el Señor. Es más, muchos predicadores ni siquiera han mencionado a Cristo en las predicaciones. La predicación no fue centrada en la obra acabada del Señor en la cruz del Calvario para nuestros pecados, sino que enfatiza en la predicación en otra cosa, y creen que la acción de pararse de ahí y venir al frente es suficiente para la salvación. Yo me pregunto, ¿dónde está eso en la Biblia? Cuando Pedro predicó el evangelio después del Pentecostés, y se convirtieron 5,000 personas, Pedro les dijo: oigan, vengan, vamos a orar una oración, y ustedes, ¿verdad que no? Vemos a Pedro disertando y entregando el evangelio de la gracia a los judíos y a los gentiles que estaban ahí. Es decir, hay tantas cosas confusas en cuanto a la adoración, y por eso es que es importante entender esto de cuál es el papel que tiene el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Número 2, se necesita adorar al Dios verdadero en espíritu, internamente y en verdad, de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjense que muchos no han entendido aún este pasaje de Juan 4, 23, 24. Hay que adorar en espíritu y en verdad, y algunos piensan de que adorar en espíritu y en verdad es hablar en lenguas, es hacer un montón de show, hacer un show dentro de la iglesia, y realmente no es eso. Adorar en espíritu y en verdad tiene que ver, en primer lugar, internamente. Es decir, nosotros necesitamos tener comunión con el Señor para poder adorar.
espiritualmente, o como dice aquí, en espíritu y en verdad. Fíjense que, por ejemplo, la iglesia puede estar llena. Bueno, hay congregaciones de 5,000, 40,000 personas. Y probablemente dentro de todas esas personas hay muchos que no son salvos. Entonces, para poder adorar al Señor, en primer lugar, debe de tener el Espíritu Santo, ser salvo. Y en segundo lugar, debe de hacerlo desde el interior. Ahora, ¿quién va a llevar esa adoración verdadera? Es el Espíritu Santo. Por eso es interna. Por eso viene del interior hacia afuera. Muchos adoradores piensan de que lo externo debe de influir para que yo pueda adorar interiormente. No es así. No es así. Es más, déjeme decirle que cuando usted toma la decisión en la mañana de venir temprano a adorar al Señor, está deponiendo algunas cosas y el Espíritu Santo motiva al creyente a congregarse. Esto es parte de la obediencia y por eso es que es interno, no es externo. Ya vamos a ver qué es lo que dice, por ejemplo, Mateo 15, 7, 9. Mire lo que dice Mateo 15, 7, 9. Fíjense que el Señor estaba hablando aquí con los fariseos, con los judaizantes. Estaba hablando con la gente, con la élite que debió de llevar al pueblo de Israel a la verdadera adoración y no lo estaban haciendo. Pero qué bueno que estamos estudiando el segundo libro de Reyes, donde vemos el panorama, cómo los reyes llevaron al pueblo de Israel a perderse, a adorar en otros lugares y no en el lugar adecuado. Y en el contexto que estaba Jesús aquí, algunos, por ejemplo, ¿qué pensaban los samaritanos de la adoración? ¿Qué le dijo la mujer samaritana a Jesús? Los judíos dicen que en Jerusalén debemos de adorar. Nosotros pensamos que ¿dónde? Que en el monte. ¿Y quién les había enseñado eso? Los reyes habían llevado al pueblo a eso. Los reyes que hemos estado estudiando llevaron. Por eso es que miren, la sinvergüenzada de un líder que no lleva a hacer las cosas correctas a la iglesia, en este caso a los judíos, no quitaron los santuarios en el monte y los judíos todavía tenían este pensamiento. Y en este contexto de que habla Jesús en Mateo, por eso les dice hipócritas. ¿A quiénes? A los fariseos. Miren lo que les dice: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos. Hay que tener mucho cuidado con la adoración, porque dentro de la adoración puede haber una práctica humana y que Dios no le agrada. Quiero hacer una pregunta, si ustedes entienden qué quiere decir la palabra hipocresía. ¿Saben qué es hipocresía? Ajá. Ahora, ¿podemos nosotros actuar de esta manera? No. Sí, claro que sí. Podemos actuar de esta manera. Muchos creyentes pueden estar en la iglesia y siendo hipócritas, no con nosotros, no con su hermano. Pero el Señor conoce el corazón. ¿Cuál era el problema de los judíos, hermano? Mire, Isaías profetizó, dice: ¿este pueblo de qué? Es que decir palabras no cuesta, hermano. Decir aleluya, gloria a Dios, la adoración es tuya, que hablar eso no cuesta. Hacer un show no cuesta. Ahora la pregunta es: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Déjenme decirle algo. Cuando aseguramos adorar a Dios, mientras nuestro corazón está lejos de Él, nuestra adoración no tiene significado para Dios. Este es un principio importante. ¿Y cómo es eso, hermano? Cuando usted, por ejemplo, viene al culto y está pensando en otra cosa y no está pensando en el propósito que lo trajo aquí, entonces es un hipócrita.
porque su corazón está en otro lado en vez de estar realmente aquí. Hemos hablado, por ejemplo, de la actitud que debe de tener un creyente, y esto es educación cristiana, hermano. La gente, fíjense que yo tengo un serio problema hoy, biológico, precisamente, pero yo hay veces que estoy ahí y no me salgo del culto. No me salgo. Hay hermanos aquí que salen hasta 3 veces por algunos pensando en sus hijos que están allá al otro lado, qué le estará pasando a mi hijo, al otro por ir a hacer sus necesidades. Hay tiempo para eso. Por ejemplo, hay un tiempo entre este estudio y el otro estudio que perfectamente lo pudieran hacer antes de empezar el culto, o antes de entrar. Es decir, hay tantas cosas que nos apartan de la verdadera adoración, y a veces nosotros podemos estar aquí, pero no estar aquí, y hacer lo que hacía Pablo Quebracho: vine y no vine. El hermano Jorge ha puesto algunos ejemplos de que le ha preguntado: ¿y en qué predicaron, hermano, en el culto? No me acuerdo. Vine y no vine. Vine y no vine. ¿Se acuerdan ustedes en qué predicaron el domingo pasado en el otro estudio del culto? ¿Se acuerdan? Y yo les hago un examen, estoy seguro que la mayoría no se acuerda qué fue lo que estudiamos el domingo pasado. Esto es muy importante, hermanos, tener nuestra mente. A Dios le interesa la mente. ¿Y qué es la mente? Cuando dice el corazón, hermano, este pueblo de labios me honra, más su corazón. Está hablando de la mente. Está hablando de en dónde tengo mi mente yo. Claro, hay un principio bíblico que dice: donde está tu corazón, donde está tu tesoro, está tu corazón. Si nosotros realmente venimos persuadidos de que venimos a darle honor, honra y gloria a aquel que nos levantó por la mañana y nos ha provisto de esta bendición de tener vida, hermano, si estamos convencidos de que hemos venido a aprender del Señor porque quiere hablarnos a través de su palabra, entonces estamos adorando verdaderamente, no solo de labios. Ahora, esto es bien importante. Miren, hay una expresión aquí que es bien importante. Dice: pues en vano le interesa a Dios la honra, hermano. Pero ¿qué tan vana o qué tan genuina es nuestra adoración al Señor? Esta es una pregunta que usted debe de contestarse, porque es hacerse un autoexamen. Yo no estoy buscando a nadie aquí, porque eso lo va a hacer el Señor. Pero es bien importante, hermano, preguntarse: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Esto debo de hacerlo. Probablemente muchos jóvenes agarran el celular. Bueno, ya he visto yo jóvenes aquí que en vez de estar en el estudio están chateando. Pero yo creo que en parte los padres tienen culpa. Porque yo, es verdad, aquí tengo mi celular y yo ya lo puse en modo de avión. No entra llamada, no entra mensaje, no entran correos, no entra nada. O sea, y le estoy dando una utilidad, porque tengo la Biblia. En vez de traer ese cajón grande que tengo de papel, estoy usando 2 herramientas que son importantes también. Pero hay que darle buen uso. Hay que darle buen uso. Alguien por ahí, a veces los padres son tan voy a decir una palabra, espero yo no ofender, pero a veces son tan insensatos que tratan de justificar a los hijos. Y esto es peligroso. Esto es peligroso. Los hijos, en vez de estarles enseñando cómo deben de actuar en un mundo peligroso, tratan de justificar. ¿Qué dice Romanos 3, hermanos? Que debemos de someternos a las leyes y a las autoridades. Los hijos deben de aprender cómo desenvolverse en la calle, porque hoy de repente la policía lo para, debe de saber contestar sin ofensa.
debe de saber someterse. Pero claro, como ahora los jóvenes quieren parecer de más a los jóvenes del mundo y no a un verdadero creyente, andan en esos cortes de pelo que parecen nidos de paloma o parecen mango chupado. Ayer nos reíamos con el hermano Jorge, vimos un hombre ridículo, con un corte de pelo ridículo. Ahora, pero ¿dónde está la diferencia? Ahora vamos de la adoración del templo hacia afuera. También allá afuera hay que presentar nuestra adoración a Dios, con nuestro ejemplo, con nuestra práctica. Y por eso es que el Señor le reclamaba, en vano. Y hay un principio que nosotros hemos machacado, sobre todo hemos hablado de la familia. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto aplica también para los creyentes, hermano. Tenemos un padre, sí, y si en vano estamos honrando a Dios, créame que Dios se va a encargar de las situaciones de deshonra que nosotros hacemos también. Es muy importante entender que Dios, la dirección de Dios no es solo hacia al padre humano, a la madre humana. Nosotros no tenemos una madre espiritual, pero sí tenemos un padre a quien honrar. Entonces es muy importante, a Dios le interesa eso. Ahora, nuestra adoración no tiene significado para Dios cuando realmente no sabemos qué estamos haciendo. Por eso la adoración es interna en primer lugar y se exterioriza a través de la práctica bíblica en nuestra vida. ¿Y cuál es el punto que estamos viendo? En espíritu, en verdad. ¿Qué es espíritu? Internamente. Viene de mi interior, viene de mi manera de pensar, viene del Espíritu Santo. Debe de ser espiritual. Ahora, y es verdadero, ¿por qué? Porque es acuerdo a la palabra de Dios. Cuando usted tomó la decisión hoy de venir a este estudio, es de acuerdo a la palabra de Dios. Y voy a decirle por qué. Porque allá en Hebreos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y cuando usted toma la decisión y viene, entonces es conforme a la palabra de Dios. Está en concordancia, es lo que quiere decir. Ahora, es una cuestión de actitud, hermanos. Es una cuestión de actitud. ¿Dónde está mi actitud delante de Dios? ¿Es religiosa o es verdadera? ¿Es conforme a la voluntad de Dios o es humana? ¿Es conforme a los principios del mundo? Aquí es donde nosotros tenemos que evaluar esta situación. Nuestras acciones y actitudes deben ser, miren lo que Jesús les dice, nuestras acciones deben de ser no solo de labios, sino deben de ser sinceras. El corazón debe de ser sincero. Ahora, hay una pregunta aquí importante. ¿Cuán importante es la predicación de la palabra de Dios en la verdadera adoración? ¿Es importante la predicación de la palabra, hermano? Va a venir Jesús Adrián Romero a El Salvador y no es un anuncio. ¿Ah? No es un comercial, sino es, véanlo ustedes, y jóvenes, los invito, véanlo por los medios. ¿Saben cuánto vale la entrada para ir a ver a Jesús Adrián Romero en un concierto pagano? Y con propiedad lo digo, un concierto pagano. ¿Sí? Estaban diciendo en las redes sociales que se había convertido al católico. No, sí. Ayer él dio un discurso en las redes sociales porque lo están criticando mucho por esto. Pero él dijo, ya basta de estar en lo mismo. Hay que hacer alianzas, hay que conocer lo nuevo. ¿Y sabe cómo les dije a los católicos? Ayer yo lo he leído de su
Escritura, es decir, él publicó un discurso ayer, él dijo esto: mis hermanos católicos. Los católicos son hermanos nuestros. Si yo no comparto la doctrina con ellos, ¿cómo yo voy a llamarle hermano a otro? Cuando un católico le dice a usted hermano separado, ¿qué piensa usted de eso? Está diciendo católico que se ha ido. Ajá. Yo jamás he aceptado conceptos, discúlpeme, pero yo jamás me he separado del catolicismo porque nunca lo he sido. Y más o menos el viernes le estuve diciendo algo a alguien ahí en Guatajagua de esto. Es que hermano, es que nosotros necesitamos medir nuestras actitudes delante del Señor. Esto es lo que nos interesa delante del Señor. Pero la predicación de la palabra es crucial en la adoración, sí. ¿Cuántos predican algunos pastores, hermanos, en los púlpitos, en las iglesias pentecostales? ¿Cuántos? ¿Saben que cuando yo fui a predicar en la iglesia allá en Manassas, prediqué 40 minutos y la gente ya estaba exhausta? 40 minutos, nosotros vamos de hora y media. Yo he predicado hasta 4 horas en los institutos en San Miguel y a mí no me aburre. No me aburre. Y la gente que tiene hambre de aprender Biblia no le aburre tampoco. Pero claro, la gente que está enfatizando lo exterior, sí, eso sí. Aquí contaron un testimonio de Quelepa. Un par de jóvenes tenían un grupo musical. Claro, cuando estaban en la pompa y en lo de la carne estaba bien. Cuando vino la predicación, que salieron del templo. Les interesaba la adoración realmente. La palabra, hermano, es tan crucial. Sabe que la predicación debe ocupar una parte importante en el tiempo de la adoración. ¿Por qué? Porque es el alimento. Porque es el alimento. No solo debe de predicarse 5 o 10 minutos. ¿Cómo podría? Bueno, ¿qué está haciendo Cristo con la iglesia hoy? Edificando la iglesia. ¿Podría la iglesia edificarse en 10 minutos? No. 10 minutos, hermano. Imaginen que ya llevo media hora y hoy estoy ya preocupado por enseñar. Pero esto es bien importante. Un creyente que no sabe nada de Biblia va a adorar falsamente. Porque debe de ser en espíritu y según la palabra. Recuerden esto. En verdad significa según la palabra. Veamos cuán importante es la doctrina en las canciones, hermano. ¿Es importante o no es importante? Es muy importante. Y yo lo he dicho aquí. Cuando alguien va a cantar una alabanza, debe de pensar si esa alabanza exalta el nombre del Señor o exalta al yo. Hay un montón yo les decía la vez pasada, hay una cantante, arrebato, yo arrebato a mi familia, yo arrebato esto, yo arrebato. Realmente podemos arrebatar nosotros algo, hermano. Absolutamente nada. Nada podemos arrebatar nosotros. El único que puede hacer esto es el Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando predicamos el Evangelio correcto. Ese es el único. Así es de que tengamos cuidado cuando vamos a cantar una alabanza. Necesitamos nosotros entender que sea doctrinal, que sea basado en la palabra de Dios, no en otras cosas que enfaticen el yo o el ego de la persona. Por eso es que yo decía el domingo pasado, esto de andar publicando fotos a diestra y siniestra. ¿Saben qué hace la gente, hermano? Cuando usted publica una foto, ¿sabe qué hace la demás gente? Así sutilmente le da alabanza a usted. Lo alaba. Ay, qué bonita pareja. Ay, y empiezan a decir un montón de cosas. Hermanos,
nosotros no debemos de llevar que la otra gente nos alabe y nos adore a nosotros. Debemos de enseñarle a la gente que al que debe de adorar es aquel que nos creó a nosotros, porque somos criaturas. Y ojo, porque nosotros a veces somos tan malcriados delante de Dios y somos deshonrados, como dije eso, que nos ponemos nosotros para que la gente nos exalte en vez de exaltar al Señor. No he oído yo un comentario cuando le publico una foto que la gente diga gloria a Dios por esta pareja que ha creado. No he oído un comentario de eso. Ay, qué guapa, ay, qué bonita, ay, qué chula, ay, que Dios le bendiga y un montón de cosas. La exaltación para el ser humano. Ojo con esto, porque nosotros estamos siendo, y después Dios trata con nosotros y a veces nos pregunta, y Señor, ¿y por qué? Pues dice que yo me estoy llevando la adoración. Nos están idiotizando a nosotros. Entonces, hermanos, como creyentes, debemos de tener una actitud distinta en esto. Ahora, la doctrina es tan importante. Las letras de las canciones deben ser revisadas doctrinalmente a la luz de la palabra de Dios y de una correcta interpretación de la enseñanza bíblica. Debe de ser esto muy crucial. Algunas observaciones de la adoración y la música carismática. Miren, algunas observaciones de la adoración carismática. ¿En quién enfoca? Se enfoca en las experiencias místicas y personales, no en la palabra de Dios. Estaba viendo un video que lo he estado revisando y lo reviso por ver algunas prácticas, que era el video que les digo que les iba a poner hoy. Pero el título en primer lugar dice, nuestra hermana recibe la promesa al cantar una canción. ¿Saben qué quiere decir eso, recibir la promesa? ¿Saben? En el movimiento carismático pentecostal, recibir la promesa es recibir el Espíritu Santo. Esa es la promesa para ellos. ¿Y sabe cómo lo hacen? Vienen tres hermanitas danzando, bailando con los ojos cerrados, imponen manos y reciben el Espíritu Santo. ¿Es bíblico eso? Para empezar, a las mujeres, ¿cómo deben de estar en el culto? Con la boca cerrada, aprendiendo, y deben de estar quietas. Eso es bíblico. Y tengo un montón de versículos que podría decir, pero no tengo mucho tiempo hoy. Más adelante vamos a ver el orden del culto. ¿Cómo debe de suceder? ¿Realmente puedo yo, hombre, pecador, repartir el Espíritu Santo? Por eso, hermano, ¿se enfocan en qué? En las experiencias. En las experiencias místicas. Yo, pecador, puedo repartir el Espíritu Santo. Eso es misticismo. ¿De dónde sacan eso? Es más, lo único que hacían imposición de manos, que ustedes ven en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, son los hombres, no las mujeres. Es más, a las mujeres ni siquiera se les da oportunidad de entrar a aprender en la sinagoga. ¿Se fijan? Es tan contradictorio, pero Satanás es tan sutil que puede usar esto para engañar a la feligresía, a los que están congregados. Esto es muy peligroso. Hay otra cosa. La letra de las canciones enfatiza el reino, no la gracia de Dios. ¿Debemos de predicar el reino ahora, hermano? No. ¿Debemos de enseñar sobre el reino? Sí, pero no es la predicación. ¿A mí de qué me sirve predicar el reino como lo hacen los testigos de Jehová si no son salvos? Si en el reino solo van a haber salvos. Entonces necesito predicar el énfasis del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que perdona pecados para todo aquel que cree en Él. Y este es salvo a través de eso. Ahora, la letra de sus canciones se enfoca en el yo en lugar de Jesucristo. Y ya he hablado un poco de esto.
La letra de sus canciones, carece de valor teológico, siendo repetitivo. Es decir, están diciendo muchas cosas de valor bíblico. Cuando hablamos de valor teológico, estamos hablando de valor bíblico, que sustente un tema bíblico. Y también el ambiente de su adoración está cargado de emocionalismo, sensualismo y experiencias sobrenaturales. ¿Es la experiencia sobrenatural la norma de práctica de la vida de una iglesia? No. ¿Cuál es la norma para nosotros, hermano? ¿Qué debe de ser? La palabra de Dios. Esa es nuestra norma de fe y práctica. Si la Biblia dice algo, yo debo de oírlo, aplicarlo y practicarlo en mi vida. Si no lo dice, aquí hay un montón de gente emocionalista haciendo muchas cosas. Ya van a ver, vamos a tratar un tema que es bien importante y es bien crucial que nosotros entendamos esto, porque probablemente todavía en la iglesia estemos haciendo estas cosas que no abonan a nuestra vida espiritual. Por ejemplo, se necesita adorar en espíritu y no en la carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Fíjense que Filipenses capítulo 3, versículo 3, tiene un énfasis que es tan importante que nosotros lo entendamos. Dice el versículo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Voy a leer otra versión. Dice esta versión, porque la circuncisión somos nosotros, lo que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está hablando antes quiero que vaya al versículo 9, no lo tengo aquí pero lo voy a leer. Dice el versículo 9, y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia procede de Dios basada en la fe. Entonces Pablo está diciendo aquí, oigan, la justicia que yo tengo no depende de mí, sino la justicia que Dios ha imputado a través de la confianza que yo he puesto en Cristo Jesús. Ahora, Pablo está hablando aquí antes de los judaizantes, los malos obreros. Esto era un tema que se hablaba y aquí también estamos hablando de la gente que enfatiza las obras en vez de la fe en el Señor. Miren lo que dice Pablo en el versículo 3. Dice, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. ¿Cómo debemos de adorar entonces, hermano? A través del Espíritu Santo. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Puedo yo adorar al Señor si estoy fuera de la comunión con el Señor? La adoración no es aceptable. Debo de tener comunión con el Señor. Esto es bien importante. Y este es un tema que yo lo he repetido, hermano. Si yo quiero adorar, yo no sé por qué habemos tanto de nosotros que nos cuesta, que nos encanta deleitarnos en el pecado y no nos fijamos en el hecho de que cuando yo vengo, confieso mi pecado, entro a la comunión con el Señor y tengo una buena relación con Él. Ahora Él obra a través de mí para que lo que yo hago aquí sea verdadera adoración en el Señor. Así funciona esto. No funciona de lo externo. Por eso es que hay gente hay algunos hermanos que no, si a mí lo que me interesa es la comunión con el Señor, a los demás no me interesa. Ahora,
esa es una mentira que el diablo le ha metido. ¿Cree usted que puede tener comunión con el Señor si tiene enemigos aquí? No, y déjeme decirlo que no. Y si hay un pecado, hermano, que hemos cometido, tenemos nosotros un abogado que intercede por nosotros. ¿Qué necesitamos hacer? Confesarlo al Señor. Y quiero decir para los que nos ven en este medio, porque he hablado con muchos que son carismáticos y pentecostales, que no entienden esto de la confesión. Confesar el pecado es decir la misma cosa. Es decir, Dios dice que lo que yo he hecho es pecado y yo debo de admitirlo que es pecado. Pero ¿qué es confesar? Confesar no es decir, Señor, quiero decirte que pequé. Tú ya lo sabes. Ahí no estoy confesando el pecado. Eso no es confesión de pecado. Confesar el pecado es decirle, Señor, quiero decirte que le robé la gallina al vecino y me la comí. Eso es confesar el pecado. Es decirle, Señor, he adulterado con mi mente, codicié la mujer del prójimo. Señor, ayer fui a comprar a la tienda y la que me atendió me dio más vuelto y no lo regresé, robé, lo admito. Eso es confesar el pecado, es decir exactamente lo que he hecho. Porque si yo vengo, ahora tenemos la cena del Señor, tenemos la gran oportunidad, y yo diría, hermano, cuando cometemos un pecado, inmediatamente, nosotros lo sabemos, debemos de inmediatamente confesarlo al Señor. Confesarlo. Ahora, estos temas son tan importantes, hermanos, porque no podemos adorar al Señor si no tenemos comunión con Él. Porque debemos de adorar, ¿qué dice Pablo aquí? Porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. ¿Ves? La adoración es a través del Espíritu Santo. Debe de ser en el poder del Espíritu Santo. Cuando yo oro, por ejemplo, Señor, te pido que todo lo que hagamos, ojo con esto, porque no es lo que nosotros hacemos. Nosotros podemos hacer muchas cosas. ¿Saben qué dijo Jesús? Separado de mí, nada de valor espiritual. Nada de valor espiritual. Así es de que si yo ando en la carne y puedo estar inclusive aquí en el culto, pero estar en la carne, lo que yo haga no es de valor espiritual. Por eso debe de ser a través del Espíritu Santo. La oración debe de ser, Señor, te suplicamos que el Espíritu Santo nos use para poder llevar alabanza. El único que puede empoderarnos para llevar alabanza al Señor es el Espíritu Santo, ¿no? Que nosotros somos perversos. Y eso debemos de reconocerlo. Por eso que Pablo está diciendo aquí, dice Pablo, no somos orgullosos de nosotros mismos. Dice Pablo aquí, nos enorgullecemos en Cristo Jesús. ¿Qué es esto de en Cristo Jesús? Es en lo que Cristo ha hecho por nosotros. No sentimos orgullo por nosotros mismos, porque el que dice, el que hace algo por sí mismo, se va a sentir glorioso, ¿no? ¿No es cierto? Hice tal cosa, yo hago tal cosa, miren lo que yo hago. Puede serlo, pero no es de valor espiritual para el Señor. Entonces, Pablo aquí estaba hablando de los creyentes que a veces obran a través de la carne, y los judíos que estaban en este contexto, estaban muchos siendo orgullosos y arrogantes. Los filipenses tenían doble ciudadanía. Tenían la ciudadanía judía y tenían la ciudadanía romana. Y ser un romano en este contexto era de orgullo. Y Pablo les dice, eso es basura. No deben de sentirse orgullosos por eso. Deben de sentirse orgullosos por lo que Cristo ha hecho en ustedes. Es lo que Pablo está... Miren, Pablo, siendo un apóstol, ahora comparen ustedes los apóstoles de este tiempo.
Hermano, empiece a hacer su garaje porque ahí viene el carro. Enfatizan a Cristo, las cosas materiales, ellos mismos. Miren qué diferencia. Pablo exalta el nombre del Señor. En ese verso, Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión. El orgullo que ellos estaban teniendo era que eran legalistas, tenían una ley y la cumplían. Muchos hoy día creen que eso es ser espiritual, pero hoy se ha tergiversado esa palabra espiritual. Entonces Pablo dice, los que en espíritu servimos, y se incluye él, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en el Cristo Yeshua, no tienen confianza en la carne. Ahora, cuando tú estás orando por un carro y por dinero, estás orando en la carne. Ahora, ¿cuándo es que yo soy espiritual? Y en esta versión que tengo yo creo que aclara mejor y dice, pero los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios motivados por su Espíritu. Ahora, cuando el Espíritu Santo me motiva, yo no oro por cosas materiales, oro por ministerios, oro por mi crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué hace el Espíritu en mí? Cuando yo oro en el Espíritu me guía a toda verdad teológica, a toda verdad espiritual. El Espíritu no me guía a hacer relajo, a hacer misticismo, a hacer changoneta en el culto, a una brincadera, a una gritadera. En ningún momento el Espíritu me guía a eso. Entonces, si yo estoy orando espiritual, estoy orando con sensatez, porque el Espíritu me enseña, el Espíritu me guía a la verdad, y la verdad es que no es a través del misticismo, sino que a través de su palabra dicta cómo yo debo de adorar. ¿Y cómo debo de adorar yo? No dejando de congregarme. ¿Cómo debo de adorar yo? No siendo un materialista. ¿Cómo debo de adorar yo? Eso es lo que decían, allá adorar en espíritu y en verdad, es decir, con la verdad. Pero oigo una gritadera, oigo una emoción. ¿Y quién se emociona? La carne, no el espíritu. Porque el espíritu es lo inmaterial. Y lo inmaterial desea lo inmaterial, no lo material. Ahora, mi carne, que es material, desea material. Y ahí va el níquel, va a las cosas materiales. Pero entonces ya yo ahí no estoy siendo espiritual, estoy siendo carnal, que es lo que está diciendo aquí. Ellos se fijaban en la conducta, en la ley. Ahora él les dice, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad, que ustedes no han aceptado, que ustedes adoran más la ley que a Cristo. Si fuera en el Espíritu les diría que Yeshua es el Cristo, y lo adoraran a él. Entonces creo que han tergiversado las cosas. Yo tenía un comentario aquí. Los judíos, por eso hablé de las dos nacionalidades ahí, porque los judíos tenían en qué gloriarse en la ley. ¿Y por qué mataron a Cristo? Pues? ¿Por qué lo mataron? Por el estándar de la ley. Por el estándar de la ley. Ellos le dieron prioridad a la ley y no vieron al Mesías, el Cristo. Ahora, ¿en qué estaban confiando? En las obras de la ley. Y Pablo lo está diciendo aquí. Esa versión que acaba de leer el hermano, motivar, es bien importante. ¿Qué me motiva a mí interiormente? Porque adentro recuerden que están dos naturalezas, del espíritu y la carne. Ahora la pregunta es, ¿qué me motiva a mí? Esto es muy importante. Ahora, por eso Pablo habla de la confianza en el Señor aquí, la fe en Cristo Jesús. Él enfatiza el poder del Espíritu obrando o motivando a un creyente a través de las acciones que se hacen. Todas las cosas, hermanos, que nosotros hacemos se pueden ver hacia los demás. Yo puedo hacer algo bueno, pero siendo motivado por la carne también, porque la carne es bien sutil también. Entonces, esto es muy importante ponerlo en contexto. ¿Por qué? Porque ambas cosas pueden hacerse bien a la vista de los seres humanos, pero aquí nos interesa a nosotros. ¿Qué es lo que le estaba reclamando Dios? Estos del labio, pero su corazón está lejos.
¿Ve? La actitud es importante, la motivación es importante. Y esto es lo que va a ser evaluado en el tribunal de Cristo. No, nosotros podemos pasar 35, 40 años haciendo un montón de cosas. Cada uno de nosotros tiene ministerios aquí. Y dentro de los ministerios podemos obrar de las dos maneras, siendo espirituales o siendo carnales. Entonces la motivación es bien importante. Ahora, ¿cuándo ocurre la verdadera adoración? ¿Dónde está? Cuando ocurre la verdadera adoración, ¿dónde está tu enfoque? Es la pregunta. ¿En quién te estás enfocando? ¿A quién estás mirando? ¿Estás mirándote a ti? ¿Estás mirando al hermano? ¿O estás enfocándote en el Señor? La verdadera adoración ocurre, ya lo dijimos, internamente. Por eso la versión decía, el Espíritu Santo me motiva o nos motiva. Porque adoramos a Dios, motivados por el Espíritu. Por el Espíritu, motivados por el Espíritu Santo. Así es de que si usted, hermano, va a hacer algo obligado, mejor no lo haga. Es mejor. Mejor busque la dirección al Señor, que el Espíritu Santo tome control y entonces las cosas van a funcionar de la manera correcta delante del Señor. El Espíritu Santo jamás, fíjense, va a buscar ofender a Dios, jamás. La carne sí siempre trata de ofender a Dios, aunque a los ojos de los hombres las cosas se vean bien. Ahora, y otra cosa importante aquí es, ¿cuál es mi enfoque? ¿Es Jesucristo mi enfoque? ¿Estoy confiando en el Señor para que las cosas funcionen? Esto es una pregunta personal que cada uno debe de contestarse. Ahora, ¿y quién entonces no es tu enfoque? ¿O quién es entonces, o quién no debiera de ser tu enfoque? ¿Quiénes no debieran de ser el enfoque, hermano, en la adoración? Yo no debería ser el enfoque. Yo que toco el teclado, yo que predico, yo que me siento en la silla, yo que tengo un ministerio, no soy yo el enfoque. El yo es lo que menos debe de prevalecer en todo esto. Y el yo, ¿saben a quién apunta? Al sistema del mundo y en la adoración a Satanás. Y esto es muy peligroso, porque la mayoría de las iglesias se enfatizan a través de este asunto y pueden brincar, saltar, gritar, hacer un montón de relajo en las iglesias, pero en realidad a quien están adorando es al diablo. Cualquier mensaje que yo ponga en la televisión hoy día, el propósito de la adoración es recibir a cambio de. Sí, ¿Y qué es lo que quiero recibir? Carro, casa, dinero. ¿De qué hablan ellos? De prosperidad. ¿De prosperidad qué? ¿Espiritual? No, carnal. Que la deuda esté pagada en el banco, que las tarjetas sean liberadas, sí. Que bueno, un paraíso terrenal aquí, pero nadie habla de las misiones de predicar el Evangelio, nadie habla de tener más dones para ponerlos al servicio del Señor, nadie habla de que hayan más cultos para poder más oportunidad de adorar, nadie está pensando en eso. Entonces, el yo psicológicamente complace mis bajos instintos, mis instintos de comer, dormir y placer. ¿Y qué me trae placer? Un auto. ¿Qué me trae placer? Una casa. ¿Qué me trae placer? Un matrimonio. ¿Qué me trae placer? Dinero. ¿Pero a quién le trae placer? Una profesión. Al yo. Así es. Pero ¿a dónde estoy yo presentando mi cuerpo de sacrificio vivo? Sometiendo la carne, todos esos deseos sometidos al espíritu. Sí. Y ahora pregunto, ¿eso puede sucedernos a nosotros? Sí, y por eso enseñamos estas verdades. Por eso es tan importante entenderlas. Porque cuando no entendemos las verdades doctrinales, nos podemos perder en una falsa adoración.
hay un asunto importante aquí. Cuando el Espíritu Santo está en control, ¿tú estás fuera de control? Cuando el Espíritu Santo toma control de tu vida, ¿vas a estar fuera de control? La mayoría de las iglesias pentecostales le llaman estar en control a danzar, profetizar, hablar en lengua, imponer manos, hacer un montón de cosas que vienen del diablo en vez de Dios. Yo quizás soy bien atrevido en decir esta cosa, pero es la realidad. Porque no están basados en la Biblia, no están basados en la sana doctrina. No hay sustento bíblico para hacerlo. Cuando un hermano de una iglesia pentecostal aquí en Chapeltique le enseñaba yo el asunto de las profecías, las lenguas, el orden de la liturgia en el culto y todo esto, y él me decía, entonces significa que nosotros como iglesia estamos perdidos. Y él se preocupaba porque mi hermana es profeta en mi iglesia. Cuando no se tiene claridad bíblica y doctrinal, la iglesia va a estar haciendo cosas para el diablo y no para Dios, alimentando la carne. El sistema del mundo le encanta esto, hermano, y eso es lo que usa el diablo, y lo que quiere el diablo es que todo ese sistema que se mueve allá afuera sea metido en la iglesia. Y aquí viene la parte cultural, viene la parte social, viene la parte mística, viene un montón de cosas metidas en las iglesias que pervierte la sana doctrina. Ahora, el Espíritu Santo jamás lo va a llevar a un creyente a estar fuera de control. Pero sí los demonios. Pero sí los demonios, por supuesto. Los demonios sí van a sacar. Vemos aquí, por ejemplo, el hermano Jorge decía que allá le contaron a los hermanos que en una iglesia, y yo la conozco de iglesia, estuvimos yendo a predicar ahí en ese cantón. Hay una iglesia pentecostal ahí que ahora el pastor hasta unge a los hermanos y caen, pues sí, porque les mete una droga que los tira al suelo y empiezan a hacer cosas. En Cesori, hace un tiempo hubo un pastor que llegó ahí que la gente hasta vomitaba en los cultos. A mí me asustaron en una iglesia que fui a una velación ahí cercana y era una creyente de la iglesia, ella había muerto y los hermanitos empezaron a hacer culto y estaban ahí sentados y yo estaba sentado y de repente se para el pastor y empieza a orar. Hey, pues todo un batallón tirado en el suelo y dije yo, y bueno, ¿y aquí qué pasa? Si es que se vio un tropel como no tienen idea ustedes, y aquella bulla, y bueno, dije yo tuve que salirme y me fui porque tenía que trabajar, pero pensé, ¿realmente el Espíritu Santo estará haciendo esto? ¿Dónde estaba puesta la atención? Sí, en ellos. Entonces es bien peligroso. ¿Qué dice Gálatas 5, 22, 23? Ahí está. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y la palabra que nos interesa aquí es templanza. ¿Qué es templanza, hermano? Es dominio. El Espíritu Santo lo va a llevar a estar controlado a un creyente, no fuera de control. ¿Creen ustedes que si nosotros nos empezáramos a desmayar aquí y bueno, hay iglesias que hasta se tiran gases en los cultos, pero así, depravados, vomitan, y a eso le llaman el vómito santo, el ventoso santo, y le llaman un montón de cosas? Búsquenlo en internet y se van a dar cuenta ustedes. Búsquenlo. Cash Luna agarra la Biblia, la tira en el suelo y le dice a dos líderes, dos pastores: qué ignorancia. Vaya, he decretado que aquí hay una línea de poder. Hay una línea de poder. Pase, hermano, pase. Y se tiran al suelo. Eso es espiritual. Pero la gente a esto lo aplaude. ¿En quién está el enfoque? ¿Se fijan? ¿Se fijan? El Espíritu Santo va a tener a una persona
controlada, va a tener dominio propio, sabrá qué hacer, porque ya hemos dicho, el Espíritu Santo le va a enseñar la verdad, lo va a llevar a toda la verdad, le va a mostrar qué es lo verdadero, no lo va a llevar a hacer cosas depravadas o un show, desorden. Por eso, hermanos, cuando oramos, aquí todavía hay hermanas que alguien está dirigiendo la oración y ella se avienta también a estar orando. Aquí en la iglesia. Eso ya no debe de ser así. ¿Tiene citas bíblicas, hermano? Sí, las vamos a ver en la continuación de este estudio. Las vamos a ver. Lamentablemente, no todos asisten a estos estudios que fueran tan de provecho para que aprendamos cómo debemos de adorar realmente al Señor. El fruto del Espíritu, hermano, es una manifestación de control total. No puedo hablar que mi hermano no tiene amor si yo no soy capaz de darle a los demás. Y si yo me doy cuenta que el hermano no es amoroso conmigo, entonces yo tengo el reto de amar a mi hermano. ¿Se lo merece? No, pero solo en el poder del Espíritu después. Por eso, hermano, es importante mi comunión con el Señor para que lo demás funcione. ¿Ven qué importante es esto? La gente quiere funcionar primero para eso, ¿saben cómo se llama? Religión. Quiero hacer algo para ganar adeptos delante de Dios. ¿En quién está tu enfoque? En ti mismo. ¿Ven qué peligroso es? Por eso necesitamos comunión con el Señor. El Señor obrará a través del Espíritu Santo. Estas cosas serán efectivas. Miren, hay una expresión importante que Pablo dice aquí. Dice, contra tales cosas no. ¿Quién que anda así podrá ser reprochado? Pero si yo no ando así, ¿cómo soy capaz de reprocharle a otro también? Aquí hay una gran verdad que el fruto, o sea, el resultado de la llenura del Espíritu es amor. No dice gritos, vómitos, saltos, profecía. No está diciendo que el fruto. Pablo está aclarando cuál es. Ahora, una persona espiritual es la que es amorosa. Una persona espiritual es la que anda con gozo. Una persona espiritual es la que tiene paz. Pero una que anda en guerra, que anda con envidia, esperando la lástima de todos, eso no es andar en el Espíritu. Entonces, Pablo aclara lo que es el Espíritu. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? ¿Cuál es el mandato? Ser, es un imperativo. Yo debo de buscar esto voluntariamente. Ser llenos del Espíritu Santo. Yo personalmente puedo darme cuenta cuando estoy lleno en la carne o cuando puedo andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu, debo de buscar voluntariamente ser lleno del Espíritu Santo. Miren qué hace la gente que anda en el Espíritu. Hablando entre vosotros, ¿qué? Salmo, alabanza al Señor. Está molado, tiene problemas. Hermanos, todos estamos llenos de problemas. De salud, de todo. Pero un creyente que anda en el Espíritu cantará salmos al Señor. Pero ¿qué más? Dice, himnos y cánticos espirituales. Deben de ser cánticos espirituales. ¿De dónde viene? ¿De lo externo? Viene de lo interior. Y miren el versículo, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros. ¿En dónde está entonces el énfasis? En mi manera de pensar hacia el Señor, que es el enfoque. Y dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros damos gracias a nuestro Dios cuando estamos amolados? ¿Verdad que cuesta? Pero si andamos en el Espíritu mismo nos va a llevar a ser agradecidos con el Señor por todo lo que nos hace. Esta es la verdadera actitud de un creyente que busca lo espiritual y no el énfasis de la carne. Oremos.